Estimados alumnos, vamos a empezar con las medidas de conferencia. El tema de hoy es voy a más o menos 20 minutos para que ustedes puedan exponerme las dudas que puedan haber surgido respecto al problema, mejor dicho, respecto al proyecto que están desarrollando. Entonces vamos a empezar con definir qué es organización, y para poder comprender la importancia de la organización en las empresas, vamos a identificar que organizamos con el fin de lograr hacer a un lado los problemas que puedan surgir a raíz de que los colaboradores no tengan claro qué actividades les corresponde hacer, o incluso podrían tener incertidumbre de para qué fueron contratados. Entonces, a través de la organización yo voy a lograr superar estos problemas que se puedan dar en cuanto a que los colaboradores no tengan claros cuál es su función dentro de la organización. Vamos a empezar por, entonces, definir qué es un procedimiento por medio del cual se crea la estructura de una organización. Entonces, no podríamos pensar en una empresa que está bien estructurada si no está bien organizada y claramente delimitada cada una de las funciones de sus colaboradores. Ahora, como colaboradores, ¿cómo vamos a hacer para reconocer cómo está organizada la empresa? Pues básicamente a través de este gráfico que todos hemos conocido como organigrama. Ahora les hago esta pregunta. ¿Creen ustedes que es importante la organización? ¿Por qué? Buenas noches, licenciada. Soy Pilar. Buenas noches. Yo creo que realmente es en sí la base de muchas cosas, tanto como la planificación. Organizarnos para mí es bastante importante. O sea, vamos a saber qué es lo que queremos lograr, todo, ¿verdad? O sea, cómo va a estar organizado todo el departamento, qué controles vamos a tener, o si tenemos metas, ¿verdad? Hasta qué fechas tenemos, ¿verdad? Realmente creo que es un todo, ¿verdad? Organizar a los empleados, las autoridades, las responsabilidades que tengamos. Creo que es muy importante. Gracias, Pilar. Gracias por su punto de vista. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Por qué cree que es importante la organización? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo creo que es importante la organización porque esta nos define los roles y las actividades que cada persona en cada puesto debe de realizar. Esto nos va a ayudar a que tengamos un norte claro en qué dirección se va a mover cada puesto, y que este norte o esta dirección sea enfocada a las metas que la misma empresa requiere, ¿verdad? Por eso la organización, para mí, si tomamos como pilar el organigrama, es de suma importancia. Pues después de la planificación, la organización como que va muy de la mano, porque no puedo planificar sin saber a quién le voy a dirigir cada acción, o a quién le voy a dar las responsabilidades de cada uno de los proyectos o trabajos o producción, no sé, para alcanzar las metas que la compañía tiene. Muchísimas gracias por la participación, Alan. Valederos todos los puntos que nos comparte. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Yo creo que lo que es la organización le saluda a Brenda, ¿verdad? Es parte para poder trabajar de una forma más organizada y podernos desenvolver y ser más productivos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Brenda. Gracias por la participación. Entonces les voy a dar algunos puntos de por qué es importante la organización. Veamos.
Entonces, primero, porque vamos a partir de la división del trabajo en tareas y departamentos específicos. Les explico. Primero voy a identificar qué es lo que requiero que mis colaboradores hagan a través de comprender que en la medida en que mi colaborador haga algo en específico, a través de estarlo haciendo de forma repetitiva, entonces va a lograr un mayor nivel de especialización. Si tiene este nivel de especialización, se va a ver reflejado en que la productividad se va a aumentar y como reflejo de esto, también la rentabilidad de la empresa va a aumentar. Luego, esto sería en la división de trabajo, de tareas. Ahora, al haber dividido las tareas, entonces posteriormente puedo agruparles y formar los departamentos. Entonces, lo primero que debería de hacer como administrador nuevamente es identificar qué tareas o procesos se necesitan para poder realizar un producto, para poder llevar a cabo o la prestación de un servicio, y ya que reúno a estas personas que se van a encargar de estas tareas, yo voy a formar un departamento. Y cuanto más específicos sean los departamentos, mejor. Luego, asignan las tareas y responsabilidades de forma individual. Entonces, recordémonos lo importante que es que las personas tengan claramente definido para qué fueron contratadas. Esto va a beneficiar a ambas partes, no solo al colaborador porque tiene claro para qué fue contratado, sino también a la empresa porque le va a aclarar respecto a qué áreas están cubiertas y cuáles deberíamos o estamos todavía por cubrir. Agrupa las diferentes tareas en unidades, es decir, cuando creo los departamentos voy a reunir a personas que tengan las actividades afines y no considerar que en un departamento voy a poner a colaboradores que no tengan ninguna relación entre sí y esto pueda causar indecisión o pueda causar incluso inestabilidad de parte de los mismos colaboradores. Establece relaciones entre individuos, grupos y departamentos porque comprendemos que los colaboradores los voy a reunir por departamentos. Determina líneas formales de autoridad por el hecho de que a través del organigrama yo voy a lograr identificar claramente quiénes son jefes inmediatos, los gerentes, los presidentes de la empresa en general. Y asigna y despliega los recursos de la organización de una forma efectiva. Recordemos que mucho de la eficacia y la eficiencia de la empresa va a ser por la forma de organización que yo pueda hacer. Luego, ¿qué es la estructura en una organización? Básicamente es el marco formal que le va a dar, va a cuerpar a todas las demás funciones que se puedan realizar dentro de la organización y que va a permitir dividir las tareas y además de agruparlas, como ya dije, lo que posteriormente nos va a permitir tener una buena coordinación y también vamos a poder supervisar o evaluar de mejor forma. En el segundo párrafo dice, cuando los gerentes desarrollan o modifican la estructura de una organización, están aplicando en realidad un diseño organizacional. ¿Por qué nos dice esto la teoría? Porque algunos gerentes piensan que el diseño organizacional es lo mismo que una reingeniería. No es lo mismo hacer un diseño organizacional que una reingeniería. Veamos, el diseño organizacional va a buscar rediseñar los procesos y quiénes van a realizar estos procesos dentro de la organización. Es decir, voy a lograr identificar que un departamento no está cumpliendo con las metas y los objetivos y voy a entonces a rediseñar el departamento, pero considerando que posiblemente necesite a más colaboradores o que posiblemente tengo muchos colaboradores y esto ha hecho que la responsabilidad se diluya y por eso no se alcanzan las metas y los objetivos. Y cuando hablamos de una reingeniería, la reingeniería se hace hacia un proceso en particular. Entonces, yo podría identificar el proceso de compras en una empresa y a la que le voy a hacer la reingeniería.
Entonces es bien importante que, para empezar, cuando hablamos de diseño organizacional, los gerentes no lo pueden hacer a la ligera porque estarían básicamente modificando o afectando la estructura de la empresa. Luego, que entonces diseño no es lo mismo que reingeniería y por tanto debo de tomarlo y pensarlo porque esto también tiene una relación directa con la toma de decisiones. Luego vamos a encontrar 6 elementos claves en la organización de las empresas y vamos a empezar por que todo esto de la organización parte de la especialización del trabajo. Entonces, cuando nosotros reconocemos la importancia de que cada colaborador sea responsable de una tarea en particular, de un proceso en específico, y que a medida de que mis colaboradores hagan las tareas de forma repetitiva, se van especializando, van aumentando la productividad. Entonces, con todo esto que he dicho, estoy reconociendo la importancia de la especialización del trabajo. Pensar que un colaborador no puede hacer de todo, que cuanto más específicos seamos, por ejemplo, en nuestra descripción de puestos, nuestros colaboradores van a desempeñar mucho mejor su trabajo. El segundo elemento es la departamentalización. Y para departamentalizar lo podemos hacer desde distintos puntos de vista o hacer distintas departamentalizaciones. Vamos a ver la departamentalización funcional. Entonces, a través de la departamentalización funcional, yo voy a agrupar a trabajadores o a colaboradores de acuerdo con las funciones que realizan. Entonces, así yo voy a poder crear un departamento de contabilidad, un departamento de auditoría, un departamento de ventas, o un departamento de recursos humanos, en donde cada uno de los colaboradores tienen funciones afines y por ende las van a realizar. La departamentalización por productos, entonces la voy a realizar en base a la línea de productos que pueda tener la empresa. Entonces, hay empresas que sabemos que tienen distintas unidades de negocio. Reconocemos, por ejemplo, P&G, que tiene muchas líneas de negocios. Entonces, ellos podrían en un mismo edificio departamentalizar por línea de negocios. Por ejemplo, la línea de negocios de limpieza personal, la línea de negocios de detergentes. Entonces, los departamentos funcionarían en base a estas líneas de negocio. Luego tenemos la departamentalización geográfica, que esto, cuando las empresas son multinacionales, se podría dar el hecho de, por ejemplo, tener departamentos por Centroamérica, un departamento que ve las áreas de operación de Asia, podríamos incluso pensar en geográficos en el país, estaba pensando ahorita como el área sur, el este, el noroeste, el norte. Entonces, que básicamente sería agrupar a mis colaboradores en función de el área geográfica que se puedan encontrar. Regresando a nuestros 6 puntos, entonces tenemos la cadena de mando, que en los organigramas se van a ver reflejados estas cadenas de mando, que básicamente es la autoridad que tienen las personas sobre otros colaboradores. Entonces es así como nosotros vemos, por ejemplo, el grado de autoridad, que son los derechos inherentes a una posición administrativa, en cuanto a que pueden dar órdenes o esperar que estas órdenes sean cumplidas o bien obedecidas de parte de sus colaboradores. Pero casi siempre aumenta el grado de autoridad, también aumenta el grado de responsabilidad que pueda tener el jefe o supervisor. Y la unidad de mando básicamente es el principio de administración que nos dice cuál sería el máximo de colaboradores o subalternos que pudiéramos tener y que podríamos ser responsables. Lógicamente, la unidad de mando se va a ejercer mejor si yo tengo menos colaboradores a mi cargo.
Y la unidad de mando se vuelve un poco más complicada cuando tengo más colaboradores a mi cargo. Luego, seguimos con nuestros puntos. Tenemos la amplitud del control, que sería el número de subordinados que un gerente puede supervisar con eficacia y eficiencia. Y por eso es que algunos gerentes tienen también subgerentes o a veces tienen supervisores que les apoyan para poder ir a evaluar o a controlar qué está pasando en la organización. También es parte de la organización la centralización y la descentralización. Reconocemos que hay algunas empresas que toda la toma de decisiones está centralizada, es decir, solo el jefe o el gerente puede tomar decisiones, o en este caso también podrían ser los altos niveles los que están autorizados para tomar decisiones. Esta sería la centralización. En cuanto a la descentralización, entonces nosotros les estaríamos aportando a nuestros colaboradores el hecho de poder tomar decisiones. Algunas empresas lo que hacen es que descentralizan, pero también le dicen a sus subalternos o colaboradores que respecto a qué pueden tomar decisiones y qué no pueden tomar decisiones. Por ejemplo, en servicio al cliente, se le podría decir al colaborador que puede tomar la decisión que sea necesaria para resolver un problema con el cliente, pero que no puede tomar una decisión si el cliente lo que quisiera es, por ejemplo, la devolución de efectivo o el hecho de que se le diera algún vale en efectivo. Entonces, también podemos considerar la combinación de ambas, tanto centralización como descentralización. La formalización, entonces, es el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas y medida en la cual el comportamiento de los empleados se guía con una serie de reglas y procedimientos. Entonces, miren, en la medida en que la organización tiene formalización, nos está diciendo que las actividades están siendo estandarizadas, por ejemplo, que tenemos manuales de procedimientos y que los colaboradores se están apegando a estos manuales, lo que nos garantiza que ya sea Mónica o Margarita estén en el puesto de recepcionista, ambas personas van a estar haciendo los mismos procesos. Hablamos de la falta de formalización en las organizaciones cuando cada quien hace los procesos de la manera que cree que es más conveniente o que le es más fácil o que incluso podrían pensar que es mejor para la empresa que se pueda realizar de esta forma. Pero entonces nos estamos exponiendo a que la organización tenga problemas o se enfrente cada vez a distintos problemas porque las personas todo el tiempo están haciendo las cosas de distinta forma. Entonces, el hacerlo de una forma estandarizada nos va a ayudar a tener un mejor control sobre los procesos, pero también sobre el comportamiento que las personas puedan tener en un momento dado. Estos fueron los 6 puntos. Ahora vamos a ver las aplicaciones del diseño organizacional. Entonces, así reconocemos una estructura simple, una estructura funcional o bien una estructura basada en equipos. Veamos la estructura simple. Entonces, es el diseño de la organización con departamentalización baja, lo que da una gran amplitud de control y autoridad centralizada en una sola persona y escasa formalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una estructura simple? Digamos, cuando las empresas nacen de forma empírica, entonces como no se tiene bien establecidos puntos o procesos, mejor dicho, no se tienen tampoco manuales de procedimiento, entonces se les deja a las personas a hacer las cosas como ellos crean conveniente. Por eso es que dice que tiene una escasa formalización, pero esto obliga al gerente o al presidente o al supervisor a tener mayor control, porque como se entiende que no está formalizado, no se le ha entregado una buena guía al colaborador acerca de cómo hacer los procesos, entonces necesitamos estar más pendientes de cómo están haciendo las cosas. Y ahí tenemos la estructura funcional, que sería un diseño organizacional que se reúne en grupos a todas las especialidades ocupacionales que son similares y relacionadas.
que básicamente esta estructura funcional es como las que reconocemos en la mayoría de empresas que tienen un organigrama bien establecido. Y la estructura basada en equipos, que es la estructura organizacional, pero formada por grupos de equipo de trabajo que realizan el trabajo de la organización. Entonces, acá la diferencia es que en lugar de pensar en departamentos, pienso en equipos de trabajo. Un ejemplo de la estructura basada en equipos es Steve Jobs y cómo él, en lugar de crear departamentos en su empresa, él pensaba que era mejor que funcionaran en equipos pequeños, es decir, cada pareja de personas iban a trabajar un proyecto en particular, porque él pensaba que no era conveniente usar departamentos con tantos colaboradores, porque él decía que la responsabilidad se iba a diluir. Cuanto más grande, más se diluía la responsabilidad de cada uno de los colaboradores. Entonces, al crear equipos de trabajo, se estaban comprometiendo 2 personas a hacer un proyecto en particular. En el momento que el proyecto no funcionara, entonces era más fácil delimitar quién había fallado, porque ahí no podíamos pensar en que se echaran la culpa entre 10 colaboradores, sino solamente eran 2. Si algo no había funcionado, era por la culpa de uno o del otro, pero no había mayor margen de poder echarse la culpa. Entonces, con esto puede darles el ejemplo de cómo tenemos la estructura funcional, que es la que reconocemos normalmente en las empresas, y la estructura basada en equipos, como la que aplicaba Steve Jobs. Tenemos la organización matricial, que es la estructura organizacional en la que algunos especialistas de diferentes departamentos funcionales son asignados para trabajar en uno o varios proyectos, bajo la dirección de gerentes de proyectos. Bueno, básicamente la matricial lo que está haciendo es la combinación de 2 de las anteriores, que sería la funcional y la de equipos. Entonces, tenemos que se asigna a un mismo gerente 2 proyectos, por ejemplo, o varios proyectos, y tienen siempre la dirección de un gerente de proyecto. Luego, la estructura por proyectos, entonces, es la estructura organizacional en la cual los empleados son asignados permanentemente a proyectos. Entonces, acá la diferencia es que no vamos a reconocer como un proyecto que tiene una fecha establecida de inicio y de final, sino son proyectos que van a llevar mucho tiempo para desarrollar, y entonces la estructura organizacional va a girar alrededor de cada uno de estos proyectos. Tenemos las unidades internas autónomas, que es otra forma de organizar. La estructura organizacional está compuesta por unidades de negocios descentralizadas y autónomas, cada uno con sus propios productos, clientes, competidores y metas de ganancia. Entonces, podríamos pensar que una empresa puede tener distintas líneas de negocios, pero que van a funcionar de forma autónoma. Entonces, podríamos pensar en una empresa que pueda ser tan diversificada como se pueda, es decir, por ejemplo, Panasonic, que Panasonic puede tener baterías, puede tener electrodomésticos, puede tener bicicletas incluso. Entonces, acá la estructura organizacional sería por cada unidad de negocios, y que cada unidad de negocios puede funcionar de forma descentralizada en la toma de decisiones. También tenemos la organización sin límites, que el diseño no está definido ni limitado por los límites horizontales o verticales. Entonces, básicamente, son empresas que son muy grandes, que pueden incluso llegar a tener un organigrama por cada lugar en donde puedan funcionar, o por cada país. Entonces, básicamente, el organigrama no tendría límites. ¿Quisieran que hiciéramos hasta acá en cuanto a la organización? ¿Estamos bien? Sí, licenciada, estamos bien.
Muchas gracias. Bueno, Todo bien, licenciada, muchas gracias. muy bien. Entonces, me gustaría darles un ejemplo de una organización que nace a partir de un proyecto como el que ustedes están haciendo, esto en una universidad de México. Entonces, a ellos les proponen hacer un proyecto como al que se les requiere a ustedes, tiene este alumno y pasa de hacer un proyecto individual a hacer un proyecto de grupo. Hacen el proyecto en base a un producto innovador. Ellos lo que desarrollaron fue una fábrica de donas, pero él quería darle un valor agregado a estas donas para que sus consumidores se ampliaran. Entonces, o el segmento de mercado al que estaba orientado se ampliara. Entonces, ellos pensaron en hacer donas en el momento, es decir, normalmente cuando nosotros llegamos a consumir o a comprar una dona, algún establecimiento han sido fabricadas con anterioridad. Él proponía que estas donas fueran hechas en pequeños carritos con distintos sabores y que además fueran de pequeño tamaño para que el consumidor o el cliente consumiera mucho más producto. Es decir, comprendemos que si compramos una dona grande nos vamos a llenar rápido, mientras que si compramos una dona pequeñita, esto va a dar opción a comprar muchísimo más donas. Entonces, él propone este proyecto a su catedrático. El catedrático acepta la idea, le parece también un producto innovador y es así como él organiza su empresa. ¿De qué empresa estoy hablando? La empresa se llama Beleki. Este alumno se organiza con otros sus compañeros y entonces pasan de tener una organización informal a tener una organización formal. Y voy a aclarar estos dos términos que me parece importante antes de empezar con el siguiente tema. Entonces, miren, podemos organizarnos de manera informal como cuando como compañeros de estudios decimos, bueno, vamos a ir a comprar algo, vamos a ir a comer algo. Entonces, esta sería una organización informal. Él hace la transición de esta organización informal a la formal porque ya delimita a cada uno de sus compañeros con actividades que tienen que realizar en específico. Entonces, así él empieza a asignar tareas a cada uno de sus compañeros. Cuando él asigna las actividades, de alguna manera indirecta, está como departamentalizando hasta que llega a formar un organigrama como tal. Entonces, surge o nace esta empresa que se llama Beleki, que son mini donas de diversos sabores en 1997. Y para el año 2007 ellos ya tenían 100 franquicias en el mercado. Ya salieron de México, a algunos países de Centroamérica han comprado la franquicia de estas mini donas. Entonces, lo que quería transmitirles es cómo ellos hicieron la transición de una organización informal a una organización formal y cómo a través de un proyecto como el que ustedes están realizando, ellos pudieron lanzar este producto al mercado, teniendo tanto éxito que aún están en el mercado. Entonces, espero con esto dar cierre al tema de organización y vamos a hablar un poco de la administración de recursos humanos. ¿Qué relación tiene con la organización? Bueno, ¿a quiénes vamos a organizar? Vamos a organizar el recurso humano que tengamos en nuestra empresa. Vamos a empezar con esta frase de Albert Einstein, que nos dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica,
que básicamente es la voluntad de las personas. Ahora, lograr que las personas hagan las cosas con voluntad, pues es muy fácil platicarlo y es muy grande el deseo de querer que las personas hagan las cosas por voluntad, pero lograrlo, pues es un poquitito complicado. Sin embargo, siempre digo que como administradores, en la medida en que nosotros estemos conscientes que nuestro recurso humano en realidad es lo más valioso que tenemos dentro de la empresa, que sin ellos no podemos lograr el éxito de nuestras operaciones. Entonces, al estar conscientes de la importancia que tienen, también nos vamos a preparar para poder guiarles y para que también ellos puedan desarrollar esta voluntad. Vamos a empezar con el primer párrafo. Dice, para poder alcanzar el éxito competitivo por medio de los recursos humanos, es preciso introducir un cambio fundamental en la forma en que los gerentes conciben la fuerza de trabajo de una organización. Entonces, miren, todo radica en el punto de vista que pueda tener el gerente de sus recursos humanos. Es decir, el recurso humano podrá tener voluntad, pero si el gerente no lo valora, y si no lo demuestra, pues difícilmente el recurso humano va a seguir teniendo esa buena voluntad o ese compromiso. Entonces, todo surge por la conciencia que pueda tener el gerente acerca de su recurso humano. Y dice, y en su punto de vista sobre las relaciones de trabajo. Bueno, parte de la organización debería de ser que el gerente pensara en crear una buena cultura organizacional que se va a ver reflejado en cómo sus colaboradores se van a sentir dentro de la organización, el empoderamiento que se les pueda dar, el hecho de considerar si un colaborador no está haciendo bien lo que le corresponde, no necesariamente sea porque tiene mala voluntad, sino puede ser que como administrador yo no le he capacitado, no me he acercado a él y le he preguntado en qué le podemos ayudar. Entonces, tiene el distinto color el siguiente párrafo por el nivel de importancia, ya que dice que implica trabajar con y a través de las personas y considerar a estas como socias, y no tan solo como un costo que es necesario minimizar o suprimir por completo. Vamos a tomar algunos puntos importantes de este segundo párrafo. Entonces, trabajar con y a través de las personas, es decir, nos volvemos uno solo. No voy a crear brechas de yo tengo un nivel administrativo mucho más alto y usted colaborador no se puede acercar a mí, no tiene buenas ideas, no es importante para la empresa. Aunque sea un poco extremo el comentario, pero hay algunos administradores que piensan que sin ellos la empresa no va a poder sobrevivir, que ellos son lo más importante y por eso merecen lo mejor y que sus colaboradores, pues por tener un nivel jerárquico un poco bajo, pues incluso se les llega a menospreciar. Entonces, no es perder de vista que es con y a través de las personas. Luego, considerar a las personas como socios. Esta es la tendencia que se tiene en las organizaciones. Ya no solo pensar en que es un trabajador o que es alguien que va únicamente a aportar algo a la empresa, pero que no le valoramos. Entonces hemos hecho la transición de trabajador a colaborador y vamos hacia el camino de ser socios. Entonces, cuando consideramos a un socio queremos que se sienta contento con nuestro trabajo, que se sienta también remunerado, bien remunerado, y que además su voz y su voto sea importante para que la empresa pueda funcionar como esperamos. Y luego dice que no sean considerados tan solo como un costo. Entonces, pensar en qué engorroso es pagarle al colaborador, o qué engorroso es pagar horas extras, o qué aburrido tener que darle bonos, sino todo lo contrario, con agradecimiento, en cierta forma, pagar un buen salario, el establecer bonos, el motivar a mi colaborador a que siga haciendo las cosas tal y como fueron planificadas, y por qué no incluso
remunerarlo por el hecho de alcanzar las metas y los objetivos. Entonces, el proceso de administración de recursos humanos lo hacemos así. Planificamos nuestro organigrama, lo diseñamos, pensamos en cuántas personas tenemos que reclutar. Luego del paso de reclutamiento vamos a pasar a la selección, a identificar los empleados competentes, porque no se trata únicamente de llenar plazas que estén vacías, sino se trata de contratar a personas que cumplan con el perfil del puesto, darle la orientación a este colaborador que acabo de contratar, la capacitación, que es muy importante y que para algunos gerentes es una pérdida de tiempo. Algunos gerentes piensan que cuanto más pronto llegue el colaborador a su puesto de trabajo va a ser mejor, sin considerar que algunos puestos tienen algún nivel de especialidad tan alto que requieren de una buena capacitación, y después cuando los colaboradores no cumplan con las metas y los objetivos se les reclama por qué es que no están haciendo bien las cosas, sin haber reparado en que es por la falta de capacitación. En realidad la capacitación es vital para los puestos de trabajo. El desarrollo de carrera, que este es un punto que casi no se conoce, pero como administradores deberíamos de luchar que todos los gerentes de recursos humanos hicieran un plan de carrera del colaborador. Es decir, pensar que a la persona que estamos contratando hoy, a 6 meses plazo, se le debería de promover a otro puesto. Esto también tiene relación con un aumento ya sea significativo de salario, pues va a ser un aumento de salario, y que los colaboradores sepan que dentro de la empresa hay un plan de carrera que les permite ir ascendiendo de puestos o tener crecimiento dentro de la empresa. Y por último, la compensación y los beneficios. Entonces, pensar siempre en cumplir con lo que está legalmente establecido y ¿por qué no? También pensar en algunos beneficios que aunque la ley no impone, pero que yo voy a trabajar para en pro de mi colaborador. Luego, tenemos un tema que como universidad nosotros siempre pensamos que no se debería de dar en ninguna de las empresas, porque a veces más que ayudar viene a afectarnos, y básicamente son los sindicatos. Entonces, ¿qué son los sindicatos? Es una organización que representa a los trabajadores e intenta proteger sus intereses por medio del contrato colectivo. Por supuesto, el que está a cargo del sindicato de alguna manera encontrará su beneficio, pero más allá de eso, nosotros consideramos que una buena administración no va a necesitar de un sindicato. Es decir, el administrador que realmente está velando por sus colaboradores, que está consciente del trabajo y que es con y a través de sus colaboradores que se logra alcanzar las metas y los objetivos, no va a tener ningún sindicato. Entonces debemos estar abiertos a la escucha empática, a dialogar con los colaboradores. Sabemos que cada colaborador es un individuo, que todos son diferentes y que debemos de trabajar de forma cercana en la medida que se pueda. Y si no, en el sentido de que la empresa sea muy grande, pues entonces es una opción vital de los gerentes y de los supervisores el manifestar el hecho de que cada uno de los colaboradores es importante para la empresa, de manera que en lugar de crear brechas, se vayan cerrando y entonces así contrarrestar el hecho de que se crea un sindicato de trabajadores. Luego de las relaciones laborales gerenciales, entonces son las interacciones formales entre los sindicatos y la gerencia de una organización, por el hecho de que los sindicatos van a estar negociando constantemente con la gerencia para poder llegar a estos beneficios que van a obtener a través del sindicato. De la planificación del recurso humano, pues entonces tenemos primero el análisis del puesto,
que me va a lograr considerar cuántos colaboradores yo debería de tener para un puesto en particular, la descripción del puesto, entonces va a describir de forma específica las tareas que van a hacer cada uno de los colaboradores. Trabajar en las descripciones de puestos de los colaboradores es una tarea que, aunque tiene un costo para la organización, me va a ayudar a garantizar o a estandarizar los procesos. Entonces, vale la pena invertir. No se toma entonces como un gasto, sino como una inversión que me va a garantizar que los procesos se lleven a cabo tal y como fueron planificados. Y la especificación de puestos quería entrar en el detalle de cada uno de los. ¿Tienen alguna duda acá o algo que quieran que aclaremos? No, licenciada, todo claro, por el momento. Muy bien, licenciada, todo bien. Todo claro, gracias. Bien. Todo claro. Todo claro, gracias, licenciada. Un gusto, me alegra. Entonces vamos a avanzar un poquito en los fundamentos del comportamiento y a las -4 me voy a detener para escuchar las dudas respecto al proyecto. Entonces, vemos que los gerentes eficaces necesitan comprender el comportamiento de las personas. Recordémonos otra vez, y soy como muy repetitiva, pero en realidad, y se han hecho análisis que demuestran que el 85% del tiempo de los administradores lo usan para resolver problemas con su recurso humano. Entonces, lo que quiere decir es que en realidad, como seres humanos, somos un poco complicados, pero eso no implica que como administradores no podamos ejercer una buena administración o un liderazgo en nuestros colaboradores. El punto acá es que nosotros como administradores tenemos que reconocer que nos tenemos que preparar para poder gerenciar a las personas. Entonces, en la medida en que nos preparemos y nos anticipemos, vamos a gerenciar mucho mejor a las personas. Entonces dice que hay que considerar las consecuencias de cada uno de ellos para la práctica de la administración. Entonces debemos de comprender que no podemos estandarizar a las personas, es decir, yo no puedo pensar en que voy a contratar a solo personas que solo tengan buen ánimo, o a personas que solo sean tímidas, o no voy a contratar a personas que tengan únicamente una forma de ser hacia los demás, sino nuevamente como individuos todos somos distintos, cada cabeza es un mundo, y en la medida en que yo reconozco que somos diferentes, me logro preparar para lo que pueda pasar más adelante. Entonces veamos los fundamentos del comportamiento. Tenemos el comportamiento organizacional, que es el estudio de las acciones que realizan las personas en el trabajo. Está enfocado ante todo en dos áreas principales, el comportamiento individual y el comportamiento de grupo. Entonces, si reconocemos que el comportamiento son las acciones que las personas realizan, vamos a reconocer que de forma individual nos vamos a comportar de una forma distinta cuando estamos en grupo. Entonces, veamos, el comportamiento individual, tal y como lo dice, son las acciones que realizan las personas en forma individual o separada. Y el comportamiento en grupo, pues ya son las acciones realizadas en una organización que involucra a todos o parte de sus colaboradores. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en cuidar el comportamiento que se pueda dar en el grupo de manera individual, es decir, cómo las personas se están comportando cuando llegan a los grupos, con qué actitudes llegan, las acciones que puedan realizar en pro de alcanzar las metas o los objetivos de la empresa como tal. Quise agregar esta muestra de encuesta de actitudes que también está en su material y ustedes la pueden ver despacio, que nos puede ayudar a identificar cómo las acciones que están teniendo las personas de la empresa. Vamos a calificar como, por ejemplo, cuestiones como si la compañía es un buen lugar para trabajar, si se puede prosperar en la empresa,
si las tasas de salario son competentes, y así cada uno de los rubros. Yo les dejé este material que creo les puede ayudar. Ustedes lo podrían hacer de forma individual para lograr identificar cómo están las actitudes en su lugar de trabajo. Luego, como gerentes, debemos de reconocer que los colaboradores reaccionan de acuerdo con las percepciones, no según la realidad. Esto lo que nos dice es, miren, como seres humanos percibimos a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído. Entonces el punto es que a veces los colaboradores reaccionan, por ejemplo, ven que el administrador de la empresa llega y les dice buenos días, pero sus facciones o su lenguaje no verbal está como el ceño fruncido, está muy serio. Entonces los colaboradores perciben que el jefe llegó molesto y entonces empiezan a hacer comentarios como el jefe vino molesto hoy. ¿Por qué? Porque alguien lo percibió y lo empieza a comentar con el resto de los colaboradores. Y esto se puede volver como una bola de nieve en donde todos puedan decir, ah, sí está muy molesto. Pero posiblemente el jefe no estaba tan molesto, sino que así era la expresión o el lenguaje no verbal que estuvo en el momento. Por eso, y los colaboradores van a reaccionar a lo que vieron. ¿Qué otra cosa podría darse dentro de las defensas que pueda afectar la actitud de los colaboradores? Por ejemplo, los gerentes que usan un tono de voz un poco alto. Entonces, los colaboradores piensan que el gerente es muy agresivo, muy abusivo en la forma en que se dirige hacia ellos. Y entonces, por esto pueden tener malas actitudes hacia él. En lugar de considerar que puede ser que el jefe tenga este tono de voz y que por supuesto, él deberá trabajar en esto y será algo en lo que tendrá que capacitarse y tratar de cambiar, porque no tiene unas buenas consecuencias hacia sus subalternos, pero que al final es su forma de ser. Entonces, me voy a quedar acá, me voy a detener, me gustaría escuchar si tienen algunas dudas respecto al proyecto, si ya empezaron, inquietudes. No, licenciada, muy bien, gracias. Muy bien, Pilar. Igual, Bueno, licenciada, no, todo licenciada, claro. muchas gracias. Está bien, Iván. Buenas noches. Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien, Brenda. Gracias, licenciada. Todo bien hasta el momento. Muy bien. Solo quiero recordarles que si tienen alguna duda, me pueden escribir. Siempre estoy pendiente de ustedes. Estoy revisando el foro de dudas todos los días en la mañana y que tienen habilitado un foro, las tareas y su cuestionario. Le aprovecho para, de hecho ya lo hice en el foro, pero quiero felicitarles por la activa participación que tuvieron en el foro. En realidad fue interesante cada uno de los aportes que ustedes dieron. Me alegró mucho leerles, ver que no participaron una o dos veces, incluso hubieran algunos que participaron hasta 3 veces. Me alegra muchísimo que haya despertado en ustedes el interés de ir, investigar y sobre todo de participar. Así es que muy bien, van muy bien en lo que hemos avanzado. Ya superamos o terminamos la unidad 1, estamos en la unidad 2, así es que mis sinceras felicitaciones por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a terminar la videoconferencia si no hay nada más. Licenciada, sí, buenas noches, con una consulta. ¿Qué mandan? Estaba viendo lo que debe llevar el proyecto final. Sí. Y en la parte del estudio de factibilidad, en el tema legal, ¿tenemos que poner contratos o algo así? ¿O solo es, o sea, tenemos que poner contratos definidos por la empresa o podemos poner como qué tipos de contratos deberíamos de tener y eso, ¿no? Ok. Entonces, digamos, si usted va a
trabajar con una empresa que sea una sociedad anónima, entonces sí debería de poner como por ejemplo el acta de constitución de sociedad. En realidad, el ejercicio del proyecto es para que ustedes reconozcan los pasos legales que se deben de realizar para poder echar a una empresa. Entiendo que usted va a trabajar con una sociedad y por eso tiene la pregunta. No, de hecho yo creo que eso lo comenté la semana anterior, es una empresa ficticia la que quiero trabajar para empezar de cero, pero no sé qué poner ahí. Está bien. Solo necesitamos saber los pasos a seguir para poder establecer una empresa. Eso es el objetivo de la parte legal. Básicamente sería lo del tema del registro mercantil y todo eso. Exactamente. La SAT también. SAT, registro mercantil y todo eso. Sí. Y no necesito que me apunten, por ejemplo, la patente de comercio, pero si ustedes quieren, solo por ilustrar cómo es una patente, lo pueden hacer. Ok. Y con eso, y también tenía otra duda con el tema de el estudio técnico. Ahí qué pondríamos. Esto sí no sé. Como estamos identificando un problema que Sí. vamos a solucionar, entonces, este problema podría requerir la compra de algún equipo o alguna maquinaria. Entonces, en el estudio técnico, usted especifica qué equipo, maquinaria va a adquirir, las características del equipo, si necesita de mantenimiento, qué mantenimiento requiere el equipo. Eso básicamente. Ok. Y no creo que con eso, licenciado, por el momento estaba viendo también un tema de los factores externos, pero creo que estamos bien por el momento. Muy bien. Y cualquier otra Gracias. duda, con gusto. Y si usted quiere durante la semana me puede enviar un correo, yo le puedo ir resolviendo también sus dudas. ¿Le podría compartir mi avance para que pudiera retroalimentar cómo va? Sí, con gusto, me lo puede enviar, Ok, gracias. con gusto. Entonces, si no hay otra duda más, me despido de ustedes, les deseo una buena semana y les veo dentro de 8 días. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien. Feliz noche, licenciada. Gracias. Hola, María.